días, hermanos. Así que hoy pues estamos aquí contentos de estar ante la presencia de Dios. Vamos a ver cómo aquí nosotros tal vez podemos hablar un poquito mejor ahora. Se oye mejor. Y efectivamente quisiéramos que todos nosotros pues sepamos que somos hermanos, estamos ante la presencia de Dios. Y hoy pues queremos presentar el mensaje del Señor. Me gustaría que hagamos una breve oración para empezar. Debo decirle que no está con nosotros el hermano Celestino y su esposa Meléndez. Me han dicho que iban a ir a otra parte, así que hoy pues esperamos que Dios también sea con ellos. Hay algunos hermanos que no están aquí también. Y quisiéramos decirle que también todos los que están son bienvenidos y qué bonito que vienen a adorar al Señor a este lugar. Sé que aquí hay paz y que se encuentran en la armonía con Dios. Y yo sé que todos nosotros pues somos hermanos y queremos vivir con Jesús en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hoy pues en el día de adoración y alabanza a nuestro Dios, mantengámonos siempre orando por la familia celestial. Familia, lo que vamos para el cielo, y quisiéramos pues que esta iglesia pues siga avanzando, predicando el evangelio de Dios. Y necesitamos para eso estar unidos, necesitamos la oración, necesitamos siempre compartir como hermanos en esta maravillosa promesa que Dios nos ha dejado, en la maravillosa esperanza de salvación en Cristo. Así que les invito a que hagamos una breve oración. Padre y Dios que está en los cielos, ahora abrimos tu palabra, reconociéndote como Dios misericordioso, un Dios, Señor, que siempre está presente en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra, y al abrirla ahora, Señor, rogamos que prepare nuestra mente, nuestros corazones para poder entenderla, y al exponerla que tú me ayudes, Señor, a ser un instrumento de Dios para edificación de todos nuestros amados hermanos. Así, oh Señor, que ven a estar con nosotros, edifícanos en este mensaje glorioso, y que en cada uno de nosotros esté la gracia de Dios. Bendice la iglesia de Long Beach y a todos los que estamos aquí, y permite, oh Padre, que al abrir tu palabra ella sea como un bálsamo de vida y una fuente de esperanza para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy pues quiero hablarles de un tema que tal vez ustedes no han oído mucho, eso de levantar las manos, pero quiero entonces explicarles que efectivamente levantando las manos a Dios tiene un gran significado, y el ser humano siempre se encuentra en luchas, en dificultades, en batallas. Y vamos a ver qué significado tuvo esto de levantar las manos para el pueblo de Dios. ¿Quién levantó las manos? ¿En qué ocasión? ¿Qué resultó de eso? Eso tiene una gran lección para nosotros. Y entonces quiero tomar en cuenta también algunos aspectos. Número 1, vamos a tomar en cuenta el liderazgo. Número 2, vamos a tomar en cuenta la presencia de Dios. Y número 3, vamos a tomar en cuenta pues el trabajo misionero que cada persona realiza para el Señor. Así que algunas circunstancias en las cuales nosotros podemos envolvernos. Y en este caso nosotros observamos que Refidim era un lugar muy famoso, y allí hubo ciertos momentos para el pueblo de Israel, y en esas circunstancias nosotros observamos que se presenta allí dos episodios muy interesantes. El primero son las aguas que se escasearon, y número 2, nosotros observamos que hubo una gran batalla y que allí se organizó, y entonces tuvo que hacer de frente el pueblo de Israel. Y hoy nosotros observamos que estas circunstancias también en la vida de la iglesia como cristiano también se presentan. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué podemos nosotros hacer? En esta historia vamos a tener una gran lección de cómo nosotros podemos enfrentarlo organizados, número 1. Número 2,
dando la batalla con el Señor. Y número 3, efectivamente en oración. Así que nuestras vidas como líderes y nuestra vida como pueblo de Dios dependen siempre del Señor. Él es quien nos da la victoria, Él es quien nos ayuda en nuestras batallas, en nuestras necesidades, en todos los peligros que afrontamos y en todas las situaciones de la vida, sean personales, sean familiares, o sean también en la iglesia, o con el pueblo de Dios, o con la comunidad. Todo lo que nos rodea y nos hace vida diaria, nosotros lo podemos enfrentar. Pero nuestra vida como líderes es muy importante, nuestra vida como parte del pueblo de Dios también, y su incidencia en la vida de los demás. Recuerden eso. Si yo soy un líder, yo soy un miembro del pueblo de Dios, tengo incidencia sobre alguien más. Así que hoy quisiera entonces presentarle lo que, número 1, el objetivo principal es fortalecer la confianza en Dios de todo el creyente, en la dirección, en la protección y en la provisión de Dios. Recuerden eso. Número 2, mostrar que Dios debe ser la fuente que debemos ir como cristianos cuando tenemos aprietos en el pueblo de Dios. Como un cristiano, somos parte del pueblo de Dios. Cuando hay necesidades, ¿a quién vamos a acudir? O al vecino a criticar la iglesia. Pero aquí ustedes van a ver en breve qué pasó con este pueblo, con lo cual yo sé que aquí no va a pasar. Pero también animar a los oyentes que se dispongan a buscar a Dios y confiar en Dios en todo momento. Así que quisiéramos entonces mirar lo que ha sido nuestra lectura bíblica, y vayan conmigo al libro de 1 de Corintios. Yo sé que todos hemos leído esta porción, ¿verdad? El libro de 1 de Corintios, muy famoso, escrito por el apóstol Pablo. Es la primera carta que escribió a esta gran ciudad de Corintio, una iglesia recién formada por él, y aquí le está escribiendo 1 de Corintios 10:4. Y aquí el Señor pues le está señalando algo sumamente interesante. El versículo 10. Dije 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. No 10, sino 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. El apóstol Pablo está haciendo una mezcla aquí como de algunas, como él está hablando a un pueblo que conoce la historia, y es por eso que él toma algunos términos o palabras de algunas historias que pasó en el Antiguo Testamento, lo mezcla y le da una exhortación. Así que todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué dice bebida espiritual? Efectivamente, porque él le quiere ver que en el agua que tomaron de la roca, entonces aquella agua representa algo muy especial. Y como ustedes saben, ya el agua para nosotros que somos cristianos, Jesús se la presentó a la mujer samaritana. ¿Y qué le dijo allá en el libro de Juan 4, verdad? Juan 4, allí le dijo: si bebieres de esta agua que yo te doy, nunca jamás tendrá que sed. Y eso no se está refiriendo a un agua física, sino espiritual. Y Pablo mezcla estos dos aspectos para decir entonces que los israelitas bebieron un agua y que ella también bebió esta agua. Y Pablo ahora lo mezcla para los hermanos corintios, pero al mismo tiempo es una gran lección para ti y para mí como pueblo de Dios. Los israelitas, todos ellos habían bebido de la misma agua espiritual. Pero ahora los hermanos en Corinto le dicen, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Cómo puedes tú beber de una roca espiritual que te sigue? ¿Verdad que no se puede? Solamente podemos entenderlo a manera de símbolos. Quiere decir que esa roca que los seguía está mezclada con esa nube que los cubría a ellos en medio de todo el desierto.
Y efectivamente, debo entonces explicarle algunos puntos interesantes de esta porción. Y voy a entrar a este detalle, ya que es muy interesante que todos nosotros sepamos por qué la roca. Bueno, las principales palabras son hebreas, la que se menciona aquí, y se dice Selah, o Selah, que significa elevación. Hay otro que se pronuncia sur, pero también se escribe de otra manera en español. Sur es así como se oye, y significa lo afilado. Y la palabra griega para este término roca es Petra. Y al mismo tiempo, esta palabra hebrea, even, y la palabra griega lisos. Todo esto es piedra. Son 5 términos, pero desde el principio de su historia, Israel estaba consciente de la seguridad que podían encontrar en Dios y de su ayuda. Por eso una piedra, una roca, es un lugar de protección. Es un lugar que permanece. Aunque tal vez en el mar, mientras caminan los animales a la orilla del mar o una persona, una roca puede ser muy peligrosa por las olas que le golpean y que lo puede estrellar contra las olas y darle contra las rocas y darle un golpe que puede ser peligroso para su vida. Una roca en medio de la tierra firme puede ser diferente. Recordarán ustedes que Moisés se encontraba en medio de una roca. Cuando él se asomaba para salir, allí Jehová le mostró todo el bien y toda la bondad de Dios que fuera posible. Moisés aprovechó para verlo, y eso fue cuando Dios le dijo que le iba a mostrar la gloria de Dios. Pero según nos dice la palabra, no puede ningún ser humano ver la gloria de Dios y permanecer vivo. Así que Moisés vio lo suficiente para que no le hiciera daño y pudiera permanecer vivo. Así que eso lo hizo desde una roca. Pero algo más, Jesús también nos habla de que Él es la fuente de agua de vida. Y cuando nosotros entendemos lo que significa tener sed en un desierto, y ahora nosotros observamos una roca, ¿tendríamos nosotros esperanza de beber agua de una roca? En estos días estuve ahí viendo en una foto que enviaron por lo que llaman el Facebook. No soy muy dado a esto, pero alguna vez hay que entrarle ahí. Y entonces vi como una hermana me envió como un video, yo creo que era así. Y en el video lo que se nota es que hay como una finca y de la nada allí empieza a brotar una fuente de agua. Pero cuando empieza el video no se ve nada de agua, solamente ya como a los 2 segundos empieza a brotar esta gran fuente de agua, pero un agua limpia, cristalina, y sigue corriendo. Así que eso surgió de la tierra, no de una roca. Nosotros también podemos ver que de la roca es difícil que salga agua, y más para satisfacer la sed. Pero en el Antiguo Testamento nosotros encontramos algunas indicaciones, por ejemplo Isaías 28, 16, y se nos habla de esto de la roca, y las predicciones de Daniel 2:44, que dice que la roca que vino y que hirió la estatua y que allí se convirtió en un reino, una cosa poderosa, está hablando sobre lo que Jesús va a hacer. Y esta es la naturaleza mesiánica, que incluyen a uno que iba a venir e iba a ser rechazado por su propio pueblo incluso. Por eso ustedes ven que la palabra de Dios nos dice que la roca o la piedra angular que desecharon, ¿quiénes? Los constructores, vino a ser la piedra angular del edificio, la salvación en Cristo Jesús. Ellos rechazaron a Cristo, la roca viva, y ahora ellos se convirtieron en roca muerta, y Cristo pudo ser la roca de vida. Nos unimos en la declaración de que Pablo se refiere a Cristo como la roca que les refresca. Esa roca que refrescaba el alma espiritualmente en el desierto. Esa roca que estaba allí, que nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, está representando a la roca que refresca, la roca que da agua, la roca que trae salvación, la roca que nos cubre, la roca que está con nosotros y podemos cubrirnos con ella y defendernos
de algún peligro de la vida. Así que hoy, teniendo esto en mente, entonces, todos bebieron la misma bebida espiritual. Los del pueblo de Israel, todos bebieron de esa agua que salió de la roca, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y efectivamente esta roca espiritual que los seguía a través de la nube era Cristo Jesús. Y la roca nos concluye él diciendo que es Cristo Jesús. ¿Cómo nos explica el autor del comentario bíblico? Ese comentario que tal vez usted, no sé si lo había oído mencionar, Harper's Bible Dictionary, en la edición primera, en la página 874, lo he traducido del inglés al español, dice: fue por golpear la roca por la orden que Dios dio a Moisés. Entonces proveyó agua para los israelitas en el desierto, Éxodo 17. Y luego me gustaría que nosotros vayamos y contemplemos esa porción, esa historia. Miren lo que dice Éxodo capítulo 17. Pueden ir conmigo por favor de una manera breve, vamos a mirar esta porción. Éxodo capítulo 17. Es una historia muy interesante en la que nosotros podemos meditar en el día de hoy. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partieron del desierto de Sin para continuar sus etapas según el mandato de Jehová. Y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiese. Así que esta es la situación. Nosotros observamos que el pueblo está siguiendo las órdenes de Dios. Pero al seguir las órdenes de Dios, en medio del desierto se encuentran con una situación difícil. No hay agua para los niños, no hay agua para las mujeres, no hay agua para los animales, y tampoco para los hombres. Los hombres en esto de necesidad no se toman en cuenta, sino los niños, las mujeres, los animales. Pero ellos no se mencionan, los hombres. Y dice el versículo 2, el pueblo altercó con Moisés. ¿Saben lo que es altercar? Es un verbo, pero también ustedes han oído el sustantivo que significa una pelea, un altercar. Así que eso fue lo que hubo allí, un encuentro no bondadoso, no de buenas expresiones y cortesía entre el líder y el pueblo. Y por eso dice, danos agua para beber. Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Jehová? Y el versículo 3 dice, así que el pueblo sediento murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés. Ahora, ¿quién era Moisés? Sencillamente Moisés era el líder que Dios había llamado para sacarlo a ellos de la esclavitud de Egipto. Ahora ellos tienen ya varios meses que salieron de Egipto y están en el desierto. Así que no es fácil andar con la carga de la familia, con la carga de los animales, con la comida, con la ropa, con todo lo que hay. Y ahora por demás un sol Caribe, vamos a decir, caliente. Y ahora vemos que no hay agua. Y ya hace varios días y el poquito de agua se nos acabó y no hay nada para preparar los alimentos. ¿Y por quién andamos nosotros aquí? ¿Quién nos sacó? Eso es lo que despertó en la mente del israelita. ¿Quién nos sacó de Egipto? Y miren esta palabra, el versículo 3. Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿por qué nos hiciste o nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado? Y Moisés clamó a Jehová. Oigan esto. Moisés clamó ¿a quién? Y el pueblo clamó ¿a quién? Miren esa cadena. Porque nosotros como pueblo vemos el que está delante de nosotros. No vemos el que está arriba. No vemos el que está ausente. El que está delante de nosotros. Y es una gran lección que nosotros debemos aprender. ¿Qué le hubiera pasado al pueblo si entre todos invitan a Moisés? Vamos a clamar a Dios que nos sacó de Egipto y vamos a pedirle que nos envíe agua. Pero no, aquí no. Aquí se ve una necesidad y en medio de la necesidad el ser humano vio el responsable del trabajo.
pero no el que lo mandó a hacer. Y para que haya justicia, ¿quién era que había que pedirle? Efectivamente a Moisés. Pero Moisés se torna el que le dio la orden a él. Nosotros entonces como líderes no podemos ver que el pueblo tiene una necesidad y dejarlo sin suplirla. De modo que el que nos envía, el que nos ordena, el que nos manda, en este caso de Moisés era Dios. Por ende, Moisés se torna a Dios. Hoy nosotros vemos que Moisés encontró una solución muy salomónica, dicen, o muy sabia. ¿Qué haré con este pueblo?, le pregunta él al Señor. Poco falta para que me apedreen. Estaba fuerte la pelea, ¿verdad? Estaba fuerte. Mira hasta dónde llega el pueblo de no considerar, no brindar cortesía y amabilidad a aquello que supuestamente les guió para libertarlos de la esclavitud. Pero las circunstancias ahora se han puesto más fuertes que lo que era la esclavitud. Pero es solamente por el momento. Nosotros muchas veces juzgamos nuestra vida por lo que nos pasa en un momento y no debe ser así. Siempre hay que dar oportunidad a Dios que obre y mirar todo lo que Dios ha hecho, porque efectivamente el pueblo se olvidó de Dios, se olvidó de lo que Dios había hecho con ellos. Y aquí dice el versículo 5, Jehová respondió a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Y sigue diciendo, toma también en tu mano la vara con que peleaba o con que golpeaste el Nilo y ve. Aquí dice el río, ¿verdad? No sé si la versión suya dice el río, pero esta dice el Nilo. El río, ¿verdad? Así que efectivamente, pero también nosotros sabemos que cuando Moisés puso los pies al cruzar el mar rojo, se abrió el mar. Pero aquí también se abrió el río. Tal vez este episodio que ellos supuestamente tal vez cruzaron también el Nilo, pues no lo tenemos tan claro efectivamente, pero el río sí cuando cruzaron el Jordán, pero creo que aquí todavía no han cruzado el Jordán. Así que hoy nosotros observamos que aquella vara que Dios había usado en otro momento, ahora se le está pidiendo que sea usada. Toma también en tu mano la vara. Así que hoy nosotros observamos que esa vara era un instrumento para Moisés sustentarse, tal vez al caminar o quién sabe ayudar a alguna oveja, pero en este caso la está usando como un instrumento para que golpee la roca. Dice, la vara con que golpeaste el Nilo y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Mesá Meriba. ¿Por qué? Por el altercado de los hijos de Israel y porque pusieron a prueba a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Entonces nosotros encontramos que este primer episodio, al ver cómo Dios suple el agua, hay como 3 episodios donde Dios le hizo beber agua al pueblo de Israel donde no había. Pero este es uno de los muy interesantes e intenso por la circunstancia que rodeó aquel milagro. Así que hoy nosotros observamos que hasta el nombre de ese lugar fue cambiado. En vez del desierto, está ahí en el desierto de Sin, que ellos salen también para ¿verdad? Continuar las etapas. Y Refidim fue la zona allí donde ellos se sublevaron, digamos en otras palabras, pero que Dios mostró su gloria. Fue para honra y gloria de Dios. Ahora esto se llama Meriba, Masá y Meriba. ¿Qué quiere decir? Donde Dios trae el consuelo, donde Dios trae nuevas aguas, donde Dios presenta las aguas de vida. Y allí el pueblo tuvo entonces esperanza y tuvo la solución a su problema de la sed. ¿Alguna vez te sentiste con sed física? Pero nosotros no estamos hablando tanto de esa sed, porque estamos en un país donde usted dirá, bueno, pero tenemos agua suficiente. Pero
aquella sed que tiene el ser humano cuando ve que hay injusticia, cuando ve que reina el pecado, cuando hay maldad, aquella sed que uno quiere que Dios venga y le dé a uno una palabra de esperanza. Esa esperanza, ese consuelo, esa consolación que recibimos calma la sed en nuestro espíritu. Por eso bebieron del agua espiritual. Tú también y yo necesitamos esa agua espiritual. Algunas veces estamos secos como creyentes, y como creyentes cuando estamos secos solamente hay tentaciones, hay pruebas, hay dificultades, y hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Hablamos hasta de nuestra mamá que nos dio a luz, ¿verdad? Así que si alguna vez como líder toca que pasar por la experiencia que pasó Moisés, ¿qué debe hacer? Ponerte a hablar contra el hermanito o la hermanita. No hay que censurarlo porque me faltó. Algunos dicen una palabra como con R, que tiene una P en el medio, una T en el medio y termina con O. ¿Saben qué es eso? Entonces, lo voy a dejar ahí. Así que el líder espiritual nunca ve que eso pasó, sino que el enemigo presenta situaciones en las cuales nosotros debemos tornarnos a Dios. Y cada necesidad, cada circunstancia difícil que enfrenta el ser humano, el Hijo de Dios, es una oportunidad para Dios derramar su agua bendita y bendecida para bendición espiritual y calmar la sed. Así que si estás seco, si estás seca de sed hoy, y entonces te ha puesto a hablar o te ha puesto a decir, sea de mí no ha hablado, yo no soy importante, no tengo nada que hacer, pero Dios ha hablado tal vez de tu hermano, o ha hablado tal vez de alguien. ¿Qué debes hacer? ¿Seguir hablando o tornarte a Dios? Moisés no se puso a altercar más con los hermanos, sino que se tornó a Dios. Yo quiero también hacerle esa invitación. Cada vez que haya una situación difícil en nuestra vida, tornémonos a Dios. Él es quien tiene solución para nosotros. Y efectivamente yo creo que si el pueblo se hubiera, en vez de ponerse en contra de Moisés, se unen y junto con Moisés clamamos a Dios, ¿cómo hubiera sido aquello? Tal vez ni hubiera estado escrito. Pero como fue un asunto de desafío en el pueblo, se escribió para nuestra lección, para nuestra enseñanza. Así que tú quieres ser una cristiana real, un cristiano exitoso. Vamos a ver 5 consejos que le da el apóstol Pablo a todos aquellos que han bebido de la misma agua. Y la pregunta es, nosotros como adventistas del séptimo día que estamos aquí en esta mañana, ¿hemos tomado todo de la misma roca o bebida espiritual? ¿Y la roca quién es? ¿Tú recibiste a Cristo como tu Señor, sí o no? ¿Lo has visto como aquel que calma tu sed y calma mi sed, y que Él es quien nos sustenta en medio de este desierto del mundo? Amén. Mis queridos, estamos en un desierto. Hay circunstancias difíciles. El desierto significa la separación, significa la prueba del enemigo, porque así como lanzaban el macho cabrío al desierto representando a Satanás, Satanás reina en el desierto. Pero él tiró a Juan el profeta de Patmos, lo tiró en esta isla para que se muriera, para hacerle daño y mal. Lo que él no sabe que Dios, cuando nos tira al enemigo en un desierto como ese, Dios lo torna en la mayor bendición. Y así lo tornó para el hermano Juan, el apóstol amado, el que escribió el libro de Apocalipsis. Cuando lo lanzaron para que se muriera en la isla de Patmos, Dios le indicó el mejor y más glorioso mensaje de Dios para el ser humano. Así que hoy también, en medio de la dificultad, cuando buscamos a Dios, Dios se glorifica con más poder. No te olvides que ese deseo de Dios, hacer de nosotros instrumento de bendición para la humanidad. Pero tú necesitas entonces estar sustentado en la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero que nosotros entonces miremos lo que ya hemos leído un poquito más amplio. Vayan conmigo a 1 Corintios. ¿Se recuerdan el capítulo que leímos? 10. Miren, voy a mencionarle entonces 5 bases por la cual Pablo se refiere a esto. Dice primero,
estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Sí o no? Amén. Ese es el versículo 1. Número 2. Aquí nos dice, eso es para ver la similitud de cómo reacciona la gente a pesar de que hoy día nosotros comemos la misma tortilla, el mismo arroz, los mismos frijoles. Cada uno piensa diferente. Y asimismo, todos nosotros nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos guardado los mandamientos, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero muchas veces nosotros reaccionamos diferente en medio de las circunstancias. Pero el apóstol Pablo quiere que nosotros veamos esa diferencia a través de la historia. Él presenta al pueblo de Israel como esa base de la historia. Pero además de eso, Él nos está presentando que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Así como nosotros también hemos sido bautizados. Somos hermanos. Todos pertenecemos al mismo pueblo. Y dice, todos comieron la misma comida espiritual. Versículo 3. ¿Qué comida comes tú? Espiritualmente hablando. La palabra de Dios. Solo que uno come poquito y otro come mucho y otro demasiado. Y algunos comen tanto que le hace daño. Y algunos comen tan poco que no están nutridos. Pero sí, como pasa con algunos hijos. Yo tengo, por la gracia de Dios, 3 hijos. Mi esposa, te iba a decir que yo también participé, así que bendición para todos. Así que esta vez hay uno que come mucho. El más pequeño le gusta la comida y él come al paso, no come rápido así que comida, no, se la come al paso y entonces está más llenito que los otros. Digo, progresito, ¿verdad? Así mismo hay hermanos en la iglesia que nosotros nos gusta leer la palabra, nos gusta estudiar, nos gusta escudriñar, y basado en eso entonces creemos que somos los primeros, que somos aquellos, y algunas veces nos pensamos que estamos más fuertes hasta que el más fuerte. Y hablando en términos de liderazgo, pensamos que nosotros podemos ocupar el lugar que corresponde a aquel o a este o a ella. Y efectivamente recuerden que Dios nos llamó a cada uno a nuestra función. Así que el versículo 4 ya le ha dicho que estuvieron bajo la nube, que todos fueron bautizados en el mar y que todos comieron la misma comida espiritual y ahora bebieron la misma bebida espiritual y de esa roca, la cual es Cristo Jesús. Hermano, quiere el Señor que cada uno de nosotros estemos caminando bajo esa nube gloriosa que es la presencia de Jesús en nuestra vida. Mis queridos, el versículo 5 nos dice, Dios no se agradó de la mayoría. Quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto, dice el versículo 5. El versículo 6, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Pero un ejemplo nos muestra a nosotros dos cosas. Una es cómo hacerlo bien o cómo hacerlo mal. Así que nosotros vemos que ellos lo hicieron bien o lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Por ende, este es un ejemplo de cómo nosotros no comportamos. ¿Estamos? Así no. Así no se puede. No va a haber bendición. Dios nos va a acompañar. Cuando nosotros hacemos lo que hizo el pueblo de Israel, que tomaron allá, se revoltearon, así dicen allá. Se hicieron un gran chambre, ¿verdad? Un problema grandísimo. Y entonces allí Dios vino porque Moisés le llamó. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Y hay circunstancias que aquí señala. Dios no se agradó de la mayoría, quedaron postrados en el desierto. Número 2, estas cosas le sucedieron como ejemplo para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Y qué codiciaron? Lo que había en Egipto, que ellos lo querían tener en el desierto también, pero no se concentraron en lo que Dios le había prometido, que era una tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel, como un símbolo de la bondad y las cosas buenas y abundantes. Aquí dice el versículo 7, no seáis idólatras. Eso es lo primero. Así que a ellos les sucedió eso, pero a nosotros ahora Él nos está diciendo no seamos idólatras. Versículo 7. Versículo 8 nos dice no practiquemos la inmoralidad sexual.
¿Entiende la idea? Yo no sé si usted sabe lo que es inmoralidad sexual, pero el apóstol Pablo de esa historia nos está sacando 5 lecciones. Número 1, no seáis idólatras. Número 2, el versículo 8, no practiquemos la inmoralidad sexual. Número 9, no tentemos a Cristo, como el pueblo que también tentó a ¿quién? A Dios. ¿Cómo tentamos nosotros a Cristo? Cuando nosotros hacemos cosas que sabemos que Él nos está viendo o que Dios ha dicho no la haga, y nosotros para ver si es verdad que no va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios se revolvió y allí lo condenó y le dio su castigo. Pero a nosotros no nos pasa eso, pensamos, no me pasa, o por lo menos no pensamos en eso. Así que hay 5 aspectos aquí que dice: no seáis idólatras, no practiquemos la inmoralidad sexual, ni tentemos a Cristo. Y el versículo 10 dice: ni murmuréis. Así que ahí están los 5 puntos que Dios, y vuelve el versículo 11, dice: les acontecieron como ejemplo, para que nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. ¿Estamos viviendo en los tiempos del fin, sí o no? Yo creo que voy a escuchar un coro de 50 personas, que aquí no hay 50. ¿Estamos viviendo en los días del tiempo del fin, sí o no? Sí, hermano, sí. Yo quiero que sepamos eso, por eso tenemos esta máscara puesta. Son señales de la venida ¿de quién? De Cristo. Y eso debe animarnos a nosotros. Y en medio de darnos ánimo y esperanza, tengamos en cuenta estos 5 consejos. Así que el versículo 10 dice: no murmuréis. Pero aquí nos señala que estas cosas le sucedieron como ejemplo, instrucción para nosotros. Y ahora el versículo 12 dice: así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Hay que orar todos los días. No solamente en medio de las circunstancias difíciles. Porque muchos de nosotros ya se pasó el virus y ahora vamos a trabajar y vamos a seguir y hay dinero y ahora ya acabamos la oración. Así no. Hay que seguir orando. Aquí nos dice que hay que estar firme. ¿Cómo nos mantenemos firmes? En la roca que es Cristo Jesús. Así como la roca. Mire que no caiga, dice. El versículo 13 dice: ninguna tentación que no sea humana se nos va a presentar a nosotros. Pero dice que Dios es fiel para no dejar para que esa tentación no sea mayor que la que nosotros podemos soportar. Y aquí para que la podáis resistir. Así que piense estar firme, la tentación humana, y nosotros debemos estar firmes en medio de esa tentación. Por lo tanto, dice el versículo 14: amados míos, huid de la idolatría. ¿Huid de dónde? ¿Por qué el apóstol Pablo menciona la idolatría 2 veces aquí? Él pudo haber dicho: miren, huyan de el presente, el chisme. Hay un proverbio que alguien ha dicho: yo mejor quiero vivir con un ladrón que con un... ¿Le gusta con qué? Chismeado hablar. Mejor que me lleve este dinerito y yo no hable de mí. ¿Qué le parece? Pero él dice aquí que no murmuréis. Pero no solamente eso, huid de la idolatría. La idolatría es aquella actitud que pone primero no a Dios, sino puede ser a mí, yo, o puede ser a algo que a mí me agrada. Entonces yo quito el lugar de Dios y me pongo yo o pongo a eso, sea una acción, sea una persona o sea alguien. Pero ¿a quién le dedicas tus mejores momentos en el día? El apóstol nos está corrigiendo a nosotros. No vamos a ser idólatras. ¿Está bien? Si es la televisión, si es un amigo, una amiga, si es un trabajo, si tú dejas de adorar al Señor, dedicar el tiempo para Dios, de consagrarnos, de orar, de estudiar, de aprender de Él, de tener comunión con Dios, entonces yo dejo toda esa bendición para irme a atender eso dice el apóstol, que no podemos ser idólatras. ¿Está bien? Así que hoy
tengamos en cuenta esta base. Y es por eso que le sucedió algo al pueblo de Israel, ya nosotros vimos, si necesitaba algo al pueblo, lo único que necesitaba era pedirla. Si usted necesita algo, sea en la iglesia, o usted ve algo no anda bien en la iglesia, no empiece por ahí, como dice la palabra, no murmuréis. Recuerden esa instrucción, ¿está bien? ¿No qué? ¿Y qué significa eso de murmurar? Murmurar, si ustedes ven la palabra, viene de hablar para uno mismo que otro lo oiga. Usted no le está hablando a él, sino usted está hablando como pensando en voz alta lo que está pasando, y en este caso el término murmurar no tiene una connotación positiva, tiene una manera de evaluación negativa, que no concilia, viene de una persona que no tiene un sentido conciliador. De modo que si usted quiere que las cosas se resuelvan, no empiece a hablar en voz alta con ella, hablar en voz alta con él y hablar en voz alta con acá. Porque de esa manera no va a traer solución. Lo que va a haber es un altercado. ¿Cuánto quieren vivir en medio de un caos relacional? Si nosotros, algo como que huele raro, ¿verdad? Allá afuera, prendieron el camión. Muy bien, espero que no sea el gas de la cocina. Así que en ese sentido nosotros de verdad tenemos que efectivamente disponernos a oír la voz de Dios. Y como nosotros queremos oír la voz de Dios, entonces yo quiero que todos nosotros miremos que Dios tiene algo especial para nuestra vida. Dios, además de que el pueblo estaba allí, después que Dios se glorificó trayéndole agua. Recuerden este episodio muy importante, porque en uno de estos episodios Moisés perdió la paciencia. Aquí vemos que se enfrentó al pueblo en vez de enfrentarse con Dios directamente, pero gracias a Dios no presenta, solamente dice que hubo altercado entre Moisés y el pueblo. Pero en otra oportunidad, Dios también le dio esa instrucción a Moisés, y él vino e hirió, dice, golpeó la roca. Yo le daré agua, o le daremos agua. Nosotros le daremos agua a beber. Y efectivamente no estaba incluyendo a Dios, nosotros, sino él con el pueblo y la cabecilla, los que dirigían. Así que hoy nosotros observamos efectivamente que Dios tiene un plan en el que nosotros podemos participar. Hoy quiero decirle que efectivamente los recursos con que usaban el pueblo de Israel eran limitados. Pero algo muy interesante es que nosotros hemos mirado que Dios tiene un propósito en cada circunstancia de nuestra vida. Después que Moisés pasó por esta circunstancia, y ya nosotros vemos cómo el apóstol Pablo lo usa para traernos una edificación espiritual a nosotros. Ahora observamos que hay una historia más adelante que sigue en el versículo 15 de Éxodo. Debo decir el versículo 15, no, Éxodo 17, del versículo 9 en adelante. Dios indica a Moisés que escoja algunos líderes, algunos hombres, y sale a combatir contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano, la misma vara con que él había herido la roca para que saliera el agua. Ahora Josué fue y eligió a estos hombres y fueron a pelear contra ellos, según nos dice el versículo 10. Pero también usted puede considerar toda esta porción de Éxodo 17, 9 hasta el 15. Y las manos de Moisés estaban cansadas. ¿Cómo estaban las manos de Moisés? Subraye eso. Tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Pero ahora hay otro problema, son las manos. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso, ¿qué cosa? El sol, hasta que terminó el día. Así que de verdad que
había una situación de guerra y que el líder necesitaba mantenerse en pie. Así que en aquel momento, cuando Moisés se sentaba y no subía sus manos, ¿qué pasaba con el pueblo? Desfallecía y perdían en la batalla. Pero cuando Moisés levantaba sus manos y tenía su vara hacia arriba, entonces había, ¿verdad?, éxito y triunfo en el pueblo. ¿Qué hay que hacer entonces? Mantenerse con la mano ¿cómo? Alzada, hasta que el pueblo logre ¿qué cosa? La victoria completa y final. Así que allí estaban los líderes y ayudaron a Moisés. Y estos dos líderes, Aarón, que era el sacerdote, y Hur, que estaba allí también como parte ayudadora con Moisés, uno de cada lado. ¿Cómo le parece esa expresión? Uno de cada lado ayudando a Moisés, y le pusieron una piedra debajo para que él se sentara, y cada uno sustentaba a Moisés, y entonces de esa manera el pueblo pudo luchar hasta lograr la victoria final, y Josué fue victorioso, de tal modo que aquí nos dice, y las manos de Moisés estaban cansadas, ¿verdad? Dice el versículo 12. Y el versículo 13 dice, así derrotó Josué a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y una promesa que Dios le hizo a Josué en ese versículo es que, y estos, los amalecitas, nunca más lo veréis. Así que no se volvió a levantar Amalek de allí en adelante. Todo eso Dios lo venció, porque Moisés tenía la mano ¿cómo? Alzada. ¿Por qué tenía Moisés la mano alzada? Número uno, si hubiera sido por él mismo, ya no le daba más. Él empezó y Dios dio la victoria a su pueblo. Así que hoy nosotros también, quiero decirle que es un ejemplo de cómo nosotros podemos mantener adorando a Dios, sirviendo. Las manos son un símbolo de servicio, las manos son un símbolo de ayuda, las manos son un símbolo de protección y de desarrollo. Así que todo lo que nosotros tenemos que hacer al unirnos al pueblo de Dios y a la iglesia de Dios es sustentarla con nuestros dones y talentos, es protegerla, es desarrollarla, usar nuestra capacidad que Dios nos ha dado. Así que si tú quieres que tu pueblo y nuestro pueblo, el pueblo de Dios, alcance la victoria, ¿qué debemos hacer? Alabar al Señor, servir al Señor, estar en su presencia. Así que tal vez no como Moisés, no te vayas al desierto ahora o allá al monte y sube las manos, porque tal vez eso no tenga mucho significado hoy. Pero sí, en medio de la dificultad, el desierto, la montaña, en medio de esta pelea, Dios le dio la victoria. Así también, en medio de las circunstancias difíciles de tu familia, de tu vida personal, como cristiano, como creyente, adora y sirve al Señor. Dios nos va a sustentar y nos va a dar la fuerza. Y lo más hermoso es, a mí me gusta trabajar con los hermanos en la iglesia. Yo veo que estos dos siervos con los cuales Moisés contaba, uno de ellos era su hermano. Y creo que Aarón era mayor que Moisés, ¿verdad? Así que él le era un sustento, pero algunas veces nosotros como hermanos y vemos que hay necesidad en el líder, hacemos lo que hicieron en la primera escena, hablar contra él. Pero hoy yo quiero cambiar eso. Quiero que por la voluntad de Dios todos nosotros nos unamos y entonces fortalezcamos las manos de nuestros líderes. ¿Cómo le parece? Amén. Dios va a ser glorificado, Dios va a ser honrado, y así cuando usted venga a la iglesia usted va a tener paz y usted va a tener inspiración de lograr una gran victoria, de esa batalla. Dios al pueblo de Israel lo sacó de allí en medio de esa gran victoria, de esa gran batalla. Y hoy Josué después fue un líder militar, quien organizaba a todos los hombres de Israel en la batalla, y Aarón y Hur sostenían las manos. Eran también líderes espirituales que allí estaban delante del pueblo de Dios, intercedían por los pecados del pueblo y presentaban los sacrificios delante de Dios. Pero vemos a Amalek, rey de los amalecitas, el rey enemigo que dirigía al pueblo de los amalecitas opuesto al pueblo de Dios. Algunas veces hay algunos amalecitas
No queremos que sea dentro del pueblo del Señor. Si hay, que estén allá afuera. Dentro del pueblo de Dios no es posible. No se necesita que esté Amalek, ni ninguno que le sirva a él, porque entonces el pueblo mixto no va a ser bien. Así que hoy nosotros observamos que Amalek fue destruido para siempre. En este caso vemos cómo Dios usa a Moisés y Josué para derrotar a Amalek. Y subieron a la cumbre de la colina, nos dice el versículo 10 de Éxodo 17. Subir a la cumbre de la colina cuando el pueblo peleaba contra Abimelech fue una muestra de acompañar a la gente, de apoyar a su gente y estar en comunión con Dios mientras ellos luchaban en el llano, allá en la batalla. ¿Qué haces tú cuando hay batallas? ¿Deja que los que están en lucha luchen solos o te unen para traer solución? ¿O tú eres parte de los que combaten? Nosotros, tal vez Dios no nos ha llamado a eso. Los recursos usados que ellos tenían eran suficientes para lograr una gran victoria, pero esos recursos solamente venían de parte de Dios. Miren, los recursos que ellos usaron para la batalla fueron las manos alzadas. Número 1, ahí estaba Moisés con sus 2 compañeros. Ellos no tenían grandes armamentos como los vecinos. Por eso luchaban con armas simples y la fuerza y su victoria residía en la presencia de Dios en su vida. También nosotros no necesitamos armas de esas que usan la gente comunes. Nosotros lo que necesitamos es la fuerza de Dios, la prueba de Dios para el pueblo. Y esto fue una prueba que Dios dio al pueblo de Israel para que se dispusieran a confiar en Él como libertador y redentor de sus vidas. El acto de levantar las manos hacia Dios, pues nosotros hemos explicado que ese acto de levantar las manos era una señal de intercesión, una señal de adoración de parte de Moisés hacia Dios y por el pueblo, adorando por la presencia de Dios y reconociendo que Dios es quien da la victoria en todo momento, no las armas de los hombres. Algunas lecciones que nosotros aprendemos tienen que ver con el liderazgo. La primera es la visión. Efectivamente, el liderazgo siempre comienza con una visión. Y todo líder sabe a dónde va y tiene dirección, conoce su destino final. Y nosotros como líderes sabemos que la visión que nosotros tenemos es que Dios nos llamó para predicar el Evangelio, para que más almas vengan a los pies de Jesús y la iglesia, el reino de Dios avance. ¿Qué vamos a hacer? Líderes, sigamos. Y ahora sí podemos invitar a almas que vengan y se unan. Cuando decimos sígueme, emprendamos juntos un viaje hacia la meta que nos aguarda. Esa meta que Cristo nos ha propuesto de la salvación y la vida eterna. Y cuando lleguemos a ella, todos seremos mejores personas y estaremos mejor que lo que estamos ahora. ¿Cuántos dicen amén? Estaremos mejor. Ahora, hay otra que es la iniciativa, una iniciativa propia que dedicó Moisés. La número 3 es la dedicación. Moisés, aunque estaba cansado, seguía firme allí con las manos alzadas. Número 4, la excelencia. El verdadero líder no solo trabaja con dedicación, sino que además es lo opuesto del mediocre, del improvisador, del desordenado. Está poseído por un espíritu superior, por ende clama y su compromiso personal es con la excelencia. Número 5, la perseverancia, ¿verdad? Así que persevera hasta el fin. Cualquiera puede ser capitán cuando el mar está en calma, cuando todo va bien. Afirma el dicho popular, pero recuerden que todo verdadero líder debe poseer en abundancia la capacidad de perseverar, la habilidad de permanecer fiel a un llamado que en este caso es de Dios, a la visión, a la misión, a un compromiso. No importa cuánto tiempo tenga que pasar o demore, ¿verdad?, para alcanzar esta victoria. Y la competencia, sigamos siendo competentes en el pueblo de Dios, y la creatividad. Y por último, debo decirle que efectivamente, así como Moisés dirigió a Josué,
para que organizara un equipo. También Él tiene líderes aquí en su iglesia. Cuando se organiza la iglesia en trabajos y misiones, todos debemos participar con alegría. Debemos ¿cómo? Participar con una buena actitud, y todos debemos permanecer fieles a ese deber asignado. Pues así como Moisés, al levantar las manos, Dios le daba la victoria, así también nosotros, cuando cumplimos nuestro deber, Dios nos dará la victoria. Hoy quiero entonces preguntarte, ¿quieres permanecer con tus manos caídas o con las manos alzadas? Alzadas. Para honra y gloria de Dios. Así que hoy recuerden ser perseverantes, ser excelentes, recuerden tener iniciativa propia, tener una visión y allí ser colaborador. Y de esa manera todos nosotros, debo concluir diciendo que el liderazgo, Dios tenía como líderes principal a Moisés y tenía a su cargo la dirección espiritual del pueblo. Así también Dios tiene líderes aquí en su iglesia. Y cuando tenemos el equipo de Dios en la batalla, no podemos depender de las acciones y trabajos y estrategias humanas. Debemos depender de las estrategias divinas y depender de Dios. Y hoy también concluyo diciéndole que no importa lo difícil que sea la obra o el trabajo que tengamos que enfrentar, debemos hacerlo con la presencia de Dios, pues Él así nos va a acompañar como pueblo y Él se va a encargar de resolver las tareas difíciles. Dios nos bendiga y que esta iglesia, que hoy podemos ver que puede ser una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia que cuente con la presencia de Dios, vamos a unirnos en la misión del Señor. Dios te bendiga. Y a todos los que están viniendo a esta iglesia, quiero decirle que Dios tiene una misión para ti. Así como la tuvo para Moisés, para nuestro hermano Aarón, y para todos los demás, Dios tiene una misión. Así que quiere unirte a esa misión y a esa visión de Dios. Únete, Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir su iglesia. Y que la gracia de Dios sea con nosotros, y así esperamos la venida del Señor. Dios le bendiga, le deseo a todos un feliz sábado.